es la trata de personas y cuáles son las manifestaciones o los escenarios donde podemos identificar o se puede dar alguna de las formas de explotación que establece el artículo 172. Tal vez, sí, Discúlpame, es que no la tenés en presentación. es que entonces, Es, es abajo donde está como no, una copa. Sí, no, yo le di compartir, espero, voy sí, a está devolverme. la tenés compartida, pero no está en modo presentación. Nueva presentación. Ajá, esa misma. Ajá, dale a ver. Ahí es. Sí. Bueno, como les mencionaba, hacer como una breve resumen o contextualizar aspectos generales del delito de trata de personas. Primero que nada, decir que cuando se habla de trata de personas nos ubicamos en un tema que tiene que ver con violación de derechos humanos fundamentales, que además está transversalizada por el tema de género y por ende siempre que hablamos de trata tenemos que tener esa mirada diferenciada para ver de manera distinta, y de hecho la estadística así lo dice, que quiénes son las víctimas de trata cuando el fin de explotación es explotación sexual, quiénes son cuando, por el contrario, la persona es sometida a explotación laboral, trabajos o servicios forzados o mendicidad forzada. Nos vamos a encontrar con perfiles o con tipos de víctimas totalmente diferentes. También hablar de trata de personas nos remite a un contexto de delincuencia organizada, pero que también tiene sus manifestaciones a nivel doméstico. Cuando digo a nivel doméstico me refiero a aquellas situaciones de trata de personas donde no identificamos una estructura criminal conformada por dos o más personas que se dedican de manera continua y sistemática a cometer este delito, sino que nos encontramos con una persona que de manera individual se dedica a explotar a otra en cualquiera de las formas de explotación. Y además, decirles que también hay una trata que nosotros hablamos, trata interna, ¿verdad? Que es la que ocurre en territorio nacional, que puede ser crimen organizado o un crimen doméstico, o también nos encontramos con esa manifestación de la trata de personas como una criminalidad externa que es de naturaleza internacional. Aquí también podría ser trata externa, o sea, trata internacional en el marco de organizaciones criminales que se dedican de manera habitual a esta actividad, o no se podemos encontrar una trata internacional doméstica donde una persona, recién vi un caso de una mujer que se lleva a una costarricense, a unas personas desde Costa Rica a otro país. Eso es trata internacional, pero es trata internacional doméstica por la cantidad de personas que participan en la actividad. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Que hablar de trata de personas tiene como ejes transversales el tema de derechos humanos, las modalidades de crimen organizado doméstico en el ámbito nacional o internacional, pero además del tema de derechos de género, tenemos que hablar también de que hay un tema de derecho humanitario que tiene que ver con el contexto, con el abordaje que se debe hacer de las víctimas, aún en aquellos casos en los que éstas manifiesten no querer denunciar y no tener un interés en el proceso penal. En cuanto a la legislación, a nivel internacional tenemos varios instrumentos de derechos humanos que regulan de manera puntual y a partir de los cuales se deriva esta delincuencia. Tenemos el protocolo contra la delincuencia organizada, que es ley de la República mediante la ley número 8302, que data de septiembre del año 2002. El documento marco para hablar de trata de personas es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Y esta especialmente de mujeres y niños tiene una razón de ser, tiene que ver con el hecho de que a nivel mundial la estadística nuestra, al igual que la de la mayoría de países del mundo, por no decir todos, tenemos con la realidad de que quienes sufren el delito de trata de personas mayoritariamente son mujeres, y dentro de estas mujeres también nos encontramos a personas menores de edad, especialmente niñas, sin que eso signifique o excluya que otras personas, por ejemplo, hombres mayores de edad, no puedan ser víctimas, pero numéricamente la diferencia es significativa.
Luego está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es también ley de la República y data del año 1994. Y por tratarse también del espacio de niñas, o sea, de personas menores de edad, pues también tenemos que tomar en cuenta lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, que es ley en nuestro país desde el 2001 y que fue promulgado mediante la ley 8172. En cuanto al marco normativo o marco jurídico interno, tenemos que en el Código Penal, el artículo 172, es donde se describe en qué consiste la trata de personas. Ahí tenemos el tipo penal, tenemos quién puede cometer este delito y cuál es la sanción que se estableció por parte del legislador para la persona que cometa este delito. Por supuesto, el Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre todo aquí hablamos de lo establecido en el artículo 5 de este cuerpo jurídico en relación con el interés superior de la persona menor de edad. Y la ley marco, que es la sombrilla que cobija a nivel nacional todo lo relacionado con la trata de personas, es la ley 9095, que esta ley viene a crear la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. En esta ley vamos a encontrar una serie de disposiciones de índole administrativo y de gestión que establecen una infraestructura interinstitucional con comisiones y, por supuesto, con la misma Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, donde se determina la conformación de esta coalición y a partir del mandato legal de cuáles son las responsabilidades y competencias de cada una de las instituciones que conforman esta coalición, pues así serán sus responsabilidades y sus deberes. Y para la parte operativa se divide en comisiones técnicas permanentes de interés tal vez para esta charla, la Comisión de Prevención, la Comisión de Atención, la Comisión de Procuración de Justicia, la de Información, Análisis e Investigación y un cuerpo colegiado que se creó para efectos de dar respuesta inmediata a situaciones de sospecha o a situaciones donde ya se tiene identificada plenamente a una persona como víctima de trata, que es el equipo de respuesta inmediata, por sus siglas, conocido como ERI. No lo dije, pero sí, hasta el momento no, me parece que lo que he dicho es como muy básico, pero si en algún momento en el transcurso de la presentación alguien tiene alguna duda o no entendió algo, por favor, levanta la mano y Darcy, por favor, así me lo comunica. Ok, ya revisando un poquito más este marco normativo, yo nada más voy a citar algunos artículos que son de relevancia en el tema de trata de personas, empezando por el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas. Hablar de esclavitud y servidumbre es hablar de trata de personas. Dentro de los fines que establece el artículo 172 de explotación a los cuales puede ser sometida una persona está precisamente la esclavitud, las prácticas análogas a esclavitud, la servidumbre, sea laboral, doméstica o sexual, la explotación laboral, los trabajos o servicios forzados, por decir algo. Sin embargo, este enunciado, esta premisa del artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera categórica establece la prohibición de estas situaciones a nivel de la sociedad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluso nos da una definición de delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad son aquellos que se cometen obviamente contra la humanidad y tienen como característica principal que, de acuerdo a las regulaciones internacionales, no hacía nuestra norma procesal penal, establece que los delitos de lesa humanidad en principio no deberían de prescribir nunca. Y dentro de ellos se habla de la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado son fines de la trata de personas. Luego, la Convención contra la Delincuencia Organizada es el instrumento jurídico que se establece con énfasis en la cooperación internacional para combatir los delitos relacionados o que son considerados como delincuencia organizada transnacional, dentro de los que está la trata de personas.
El protocolo que ya les mencionó para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en el artículo 3 nos da una definición de qué es trata de personas, pero además establece a nivel de obligaciones del Estado algunas responsabilidades en el tema, responsabilidades, obligaciones y deberes en el tema de atención a víctimas. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belén do Pará, me imagino que bastante conocida por lo menos a nivel de las personas funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres, pues sabemos que ahí nos encontramos en el artículo 1 con una definición de qué es violencia contra las mujeres y nos remite a cualquier conducta o acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento sexual, físico, sexual o psicológico en la mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y por supuesto, dentro de estas definiciones, cuando hablamos de daño a nivel físico, sexual y psicológico, evidentemente el delito de trata de personas es una forma de violencia contra las mujeres que se manifiesta igual en el ámbito público como en el privado. El artículo 2 incluye cuáles son las formas dentro de las formas de violencia sexual y psicológica, dice que está la trata de personas y la prostitución forzada. En esta misma línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, sabemos que es un cuerpo legal que en este instrumento se establecen los derechos de las personas menores de edad. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, contra la mujer y su protocolo facultativo también nos hace un reconocimiento de la discriminación contra las mujeres, la obligación que tienen los estados parte de tomar medidas a fin de resguardar y proteger los derechos de las mujeres que sufren violencia. Y aquí tal vez para vincular el tema de violencia contra las mujeres de la Recomendación General 19 nos dice que a través del Comité de la CEDAW establece que la violencia es una de las formas más graves de discriminación que enfrentan las mujeres, que les impide el pleno ejercicio de sus derechos y de sus libertades. Y aquí hacer un paréntesis para una circunstancia que me parece importante destacar. Mire, las personas, las mujeres, en su mayoría las víctimas de trata, reitero, son mujeres, niñas o mujeres adultas. Y en el caso de las mujeres adultas y aún tratándose de personas menores de edad, niñas o adolescentes, la experiencia, de acuerdo a la casuística, nos llega a concluir que en el caso de las mujeres que sufren alguna forma de explotación, generalmente sexual, vieras que estas mujeres que se presentan y que terminan siendo captadas y en redes de explotación sexual o a veces laboral, tienen una historia de violencia que inició incluso siendo persona menor de edad y que en ocasiones incluso quien ejerce ese sometimiento y quien las está sometiendo a explotación sexual es una persona cercana, dígase un vecino, una persona conocida, y lamentable en muchos casos son personas con las que tienen una relación afectiva, llámese la pareja, aquella persona con la que tiene una relación ya sea de unión o de matrimonio. Y en estas circunstancias, la violencia que implica la trata de personas, así es como en ese continuum de violencia que han sufrido estas mujeres. Y en el caso de personas menores de edad, lamentablemente la historia no es distinta. Nos encontramos con niñas adolescentes, algunas que desde edades muy tempranas están fuera del sistema educativo, que han sufrido abuso sexual por parte en el entorno inmediato, ya sea a nivel familiar o a nivel de grupos cercanos de amigos, que en algunos casos están en riesgo fuera del sistema educativo, y en esas circunstancias pues tienen las condiciones lamentablemente que las hacen estar en una situación de mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. En cuanto a la normativa nacional, por supuesto, decirles que los artículos 20, 40 y 41 establece algunos principios que son violentados en el contexto de la trata de personas. Uno de ellos es el principio de libertad, y además el artículo 40 expresamente prohíbe los tratos crueles o degradantes y la esclavitud. Esta es una remisión expresa
a nivel de la norma constitucional, donde la Carta Magna nuestra de manera tajante y expresa dice que está prohibida la esclavitud. Y además de mucha importancia, el artículo 41, que es el tema, es la norma que habla del acceso a la justicia, y esta sería la puerta de entrada mediante la cual las víctimas pueden acceder a la justicia, pero también es la puerta de entrada para resguardar y garantizar otros derechos a las personas víctimas en general y, por supuesto, a las víctimas de trata de personas. En cuanto a la ley 9095, ya les mencioné que esta ley tiene, entre otras cosas, como finalidad el combate integral de la trata de personas y el abordaje integral de las víctimas. La ley 8720 tiene regulaciones específicas, además de las normas que se aplican a las víctimas en general, tienen normas específicas para la protección de las personas víctimas de trata. En la ley 8764 nos encontramos con otro delito, sin embargo, ahí a partir de esta ley se definen algunas categorías migratorias, dentro de ellas la categoría de víctima de trata, que le permite a la persona que ha sufrido este delito y que no es nacional de Costa Rica regularizar su situación migratoria, obtener un documento de identidad que a partir de estas dos circunstancias, teniendo regularizada su condición migratoria y un documento de identidad, pues eso es un factor de protección, porque muchas veces uno de los factores de riesgo para algunas mujeres de caer ante situaciones de trata es porque están en el país en una condición migratoria irregular y porque no cuentan con documento de identidad que les permita eventualmente participar o buscar trabajos que en el ámbito formal y que de alguna manera impida que esta persona esté en esta condición de riesgo por un contexto económico precario de ser víctima de trata. El artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia ya lo mencioné. Como Darcy decía que había pedido una presentación básica, pues vamos a empezar con una definición de trata. En este caso, la definición internacional que está en el artículo 3 del Protocolo contra la Trata de Personas, en el inciso A, da una definición de qué es trata de personas y dice que la trata de personas se refiere a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Y aquí es importante en este aspecto que nos remite a ese abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, porque aquí en esta situación de vulnerabilidad está el elemento fundamental que muchas veces genera que una persona termine siendo víctima de trata. Dice que también es aquella persona que recurre a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines, y aquí vienen algunos de los fines con fines de explotación. El elemento esencial que diferencia la trata de personas de otros tipos penales es que la captación, el traslado, la acogida o la recepción está vinculada con un fin. Tiene que estar determinado con claridad que esa persona fue captada para someterla a explotación, y en este caso dice que la explotación debe incluir como mínimo la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Nuestro artículo 172, como vamos a ver en unos diapositivas adelante, es más amplio a la hora de definir la definición jurídica penal del delito de trata de personas de nuestra legislación, es más amplia que la que nos da el artículo 3 del Protocolo contra la Trata. Y aquí tenemos, digamos, una representación gráfica de qué es la trata de personas. Entonces hablamos de trata de personas y la siguiente pregunta es, bueno, no solo qué es la trata de personas, sino más bien quién puede cometer el delito de trata de personas. Entonces, para cometer el delito de trata de personas, el sujeto activo, o sea, en este caso el tratante, debe realizar cualquiera de manera separada. No es necesario que concurran los 4 verbos rectores, que son
promover, facilitar, favorecer o ejecutar. En este caso, a través de la tecnología, la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la entrega, la retención y la recepción de una o más personas para someterlas. Y aquí, tenemos cuáles son los fines de explotación que están enumerados en nuestro artículo 172 y nos hablan de trabajos o servicios forzados, otras formas de explotación laboral, la servidumbre, la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, la mendicidad forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la ejecución de cualquier forma de explotación sexual, la extracción ilícita de órganos, trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos. Y recién, en septiembre del año pasado, mediante una reforma de la ley 10.521, se agregó otro fin al delito de trata de personas. Y este es un fin relativamente nuevo que aún, digamos, no se han identificado situaciones, pero básicamente comete el delito de trata de personas en el marco de la ley de acogimiento prenatal aquella persona que intermedie o intervenga en solicitudes de acogimiento prenatal. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo sé que voy rápido, pero es que Sí. estamos bien. Bueno, ok. ¿Cuál es la pena que tiene el delito de trata de personas? En la forma simple, o sea, la pena va de 6 a 10 años, pero cuando el delito tiene algunas circunstancias que de acuerdo al legislador fueron consideradas como de mayor gravedad, la pena va a ir de los 8 a los 16 años. Y estos son lo que se denominan circunstancias agravantes. ¿Cuáles son esas circunstancias que hacen que el delito sea más grave? En el caso, en relación con la víctima, se dice que cuando la víctima es una persona menor de edad, adulta mayor o persona con discapacidad. Eso es una condición que hace que quien comete este delito tenga una pena mayor, porque hay un elemento fundamental que tiene que ver con la vulnerabilidad de ser persona menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad. También se dice que es más grave el delito de trata de personas cuando producto de la situación de explotación que vivió la persona se causa un grave daño en la salud, la muerte o deceso por suicidio. Y además establece que hay otras circunstancias que hacen que el delito sea más grave, ya no en relación con la víctima, sino con el victimario, con el tratante. Bueno, si quien comete la explotación, quien somete a explotación a otra persona, es el cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado en consanguinidad, el delito es más grave. También cuando el autor se prevalece de su relación de confianza o autoridad, cuando el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña. En este caso estaríamos hablando de funcionarios públicos. Y además, si en el hecho participan dos o más personas, también el hecho es de mayor gravedad. Esto ya los mencioné, el artículo 172. La definición la vamos a tener en el artículo 172 y en el artículo 5 de la ley 9095, que básicamente corresponden a una redacción idéntica en uno y en otro. Y algunos datos de interés que quería compartir con ustedes antes de entrar a ver aspectos más de contenido relacionados con la trata de personas. Y es, bueno, este es el dato de las causas que ingresaron del año 2020 al año 2024 a la Fiscalía que investiga trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Si ustedes lo notan, hay como picos. Estamos hablando que para el año 2020 fueron 74. De esos 74, que tal vez aquí aclarar que estas 74 que entraron en el 2020, algunas de estas denuncias ingresan con muy poca información para realizar la investigación. Ejemplo, nos dicen, hay una sala de masajes ubicada en tal lugar y ahí se explotan a personas. No nos dicen ni si son mayores o menores, no nos dicen si son hombres o mujeres, no nos dicen si son nacionales o personas extranjeras. De esas 74,
las investigaciones logran identificar a 6 víctimas menores de edad. Hay más víctimas identificadas, pero en este caso el dato que se está rescatando es cuando la víctima es menor de edad. En el año 2021 fueron 54 menos denuncias, pero se identificaron más víctimas. En el 2022, 45 denuncias, solo 7 víctimas identificadas. Y para el año 2023, bueno, hubo un aumento significativo en la cantidad de víctimas menores de edad que fueron identificadas. Y de estas víctimas identificadas menores de edad, que suman en un total 82, porque en el año 2024 ingresaron 97 asuntos por trata, de las cuales 38 eran personas menores de edad. En este caso, hay más víctimas identificadas, pero el dato que se quiso comunicar y compartir con ustedes era esto, para un total de 82 personas menores de edad en el periodo que va del año 2020 a 2024. Ahora, sí, Disculpa, hay una pregunta que dice, ¿el acogimiento prenatal puede comprenderse como la adopción? sí, es como no necesariamente, pero sí es un trámite que se hace de previo a la adopción que establece el artículo 109, 108 y 109 del Código de la Familia, la adopción directa, digamos ese es el término con el que más se conoce. Sí, por ahí va. Yo, sinceramente, creo que no era necesario agregar ese inciso porque ya esa conducta está cubierta dentro de la modalidad de trata de personas cuando es con fines de adopción irregular. Sin embargo, bueno, ahí existe la reforma y es parte de los fines que están incluidos en el artículo 172, pero es correcto, está vinculado con los trámites de adopción directa. Ok, ahora otro dato Perdón, hay una mano levantada. Te voy es que no veo. interrumpiendo, sí. No, Sí, yo sí, te por voy favor. diciendo, sí. Bueno, digamos que todavía yo desde la sociología y la antropología no podría dar una explicación, y me parece que eso está vinculado directamente con el tema de la pandemia, ¿verdad? Durante la pandemia del COVID-19, las posibilidades de realizar ciertas investigaciones a partir de algunas estrategias de investigación, como son incursiones, seguimientos y demás, se vio muy limitada por las restricciones en cuanto al ingreso a locales, y además muchos locales dedicados a la explotación se vieron obligados a cerrar por el tema del Sí. Ministerio de Salud. Entonces, digamos que esta actividad en estos 3 años a mí me parece que trabajó en un nivel de mayor clandestinidad. Pero Wow, sí. esa es mi lectura, ¿verdad? Tengo un estudio pero También, a sí. nivel mundial ese fue el mismo comportamiento, no solo fue Wow. Costa Rica. Sí, porque también si pudiésemos tener lo de años antes del 2021, entonces podríamos ver en la curva, ¿verdad? La caída y después volver a levantar, entonces podríamos tener como más evidencia, digamos, de que fue producto de la pandemia, que sí, también yo lo vi, digo yo, debe ser del tema de la pandemia, pero es Pero inquietante, además, ¿verdad? Cómo en ese tiempo pudo haber sido ajá, tanta la clandestinidad, como dice usted. Perfecto, gracias. sí. En todo caso, también ahí hay que, dirás que ese es un dato que también hay estudios regionales que hace OIM y yo no UNOPS, la UNOC, que me parece que podrían también servirles como para revisar un poco, porque bueno, sabemos que la parte estadística no es lo más importante, pero tiene su relevancia, ¿verdad? No deja de ser un tema que hay que analizar para efectos de, bueno, lo que usted decía, ¿verdad? ¿Por qué cuál es la razón de esta diferencia numérica en los 3 primeros, del 2020 al 2022, y qué es lo que ocurre para que a partir del 2022 tengamos 2023, perdón, tengamos un aumento en la cantidad de víctimas identificadas? A este número habría que agregar las víctimas mayores de edad, ¿verdad? Hay más, pero bueno, este cuadro solo nos da el dato de personas menores de edad. Aquí un desglose, Perdón, ¿sí? hay otra mano levantada. Sí, sí, pero recordemos lo que les dije al inicio, que la trata ocurre tanto en un contexto doméstico como en un contexto internacional, y también no necesariamente la mayor cantidad de casos de trata está vinculada a la movilización,
La mayor cantidad de casos de trata de personas está vinculada a contextos de precariedad económica, ¿verdad? Una vulnerabilidad a partir del contexto económico. Y por supuesto, cuando hablamos de trata transnacional, sí, por supuesto, tiene mucho que ver estos flujos migratorios que se mueven por la región y donde estas personas lo hacen de manera irregular. Ese es un elemento. Y sabemos que durante la pandemia, pues la movilidad humana tuvo un comportamiento y después como que retomó fuerza y eso eventualmente puede verse reflejado en la estadística. Aquí tenemos datos desglosados por sexo y edad. La información que yo les estoy presentando es solo de víctimas, no de victimarios. Entonces vean para que ustedes se hagan una idea de que el delito de trata tiene rostro lamentablemente femenino, ¿verdad? En el año, y este dato es solo del año 2024, solo 7 hombres tuvimos como víctimas de trata. Estoy casi segura que era trata con fines de explotación laboral. Puede ser que alguno haya sido sexual, pero le garantizo que la mayoría eran trabajos o servicios forzados u otras formas de explotación laboral. Mientras que en el caso de mujeres, tenemos un total de 46 mujeres identificadas como víctimas de trata, una persona trans para un total de 54. En cuanto a la nacionalidad, tenemos a 50 mujeres costarricenses, 10 de Venezuela, 13 de Nicaragua, una de Argentina, una de Honduras para un total de 75 personas. En cuanto a cuáles son los fines, a veces en algunas investigaciones una persona es víctima de explotación sexual, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, o sea, pueden concurrir varios fines, pero por lo general se registra uno. E incluso a veces las condiciones de explotación sexual en la que está la persona también podrían calificar como servidumbre o una esclavitud moderna. Pero bueno, de explotación sexual, el total son 79, laboral 8, trabajos o servicios forzados 6, servidumbres 2 y mendicidad forzada 2. Y aquí vemos que siempre, al igual, Costa Rica, al igual que la mayoría de países o que los países de la región, el porcentaje mayor es explotación sexual. ¿Sí? Preguntan por qué se garantiza que los hombres es específicamente para explotación laboral. Sí, porque la denuncia, sí, porque los datos que yo les estoy dando no son tomados al azar, sino son extraídos de las denuncias que ingresan a la fiscalía. Yo no estoy diciendo que no hayan más casos, pero los que la fiscalía ha investigado, este es el dato que corresponde. Explotación laboral, 8 personas, mayormente hombres. Trabajos o servicios forzados, 6 personas, mayormente hombres. Y servidumbre, 2 casos de explotación, de trata de personas con fines de servidumbre y 2 con fines de servidumbre, de mendicidad forzada. O sea, estos datos son producto de las denuncias que se tramiten y de las investigaciones en curso que realizó la investigación en aquellos años y algunas incluso que todavía están en trámite. En el año 2024 se identificaron un total de 38 personas menores de edad. El total, vea, a mí este número a veces me preocupa porque vea que es una tercera parte de las víctimas identificadas y aquí el porcentaje es más alta porque este dato de 97 causas ingresadas, no en todas se identificaron víctimas, pero sí tenemos el dato cierto de que de este total de 97 investigaciones aperturadas durante el año 2024, en 38 se logró identificar a víctimas menores de edad. Lamentablemente, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Sí. Pareciera que sí, porque no hay manos levantadas ni okay. Consultas. Está bien. Perfecto, gracias. Ok. Vamos a ver. Yo les hablaba de que el delito de trata tiene 4 grandes, digamos, nosotros en materia penal se habla de elementos del tipo penal. Para ustedes es más fácil identificarlo como verbos rectores. Si ustedes se van a cualquier diccionario, incluso
a una consulta en Google, a ver qué significa promover, qué significa facilitar, qué significa favorecer o ejecutar. Son términos muy amplios y sencillamente eso es lo que significan, solo que hay que vincular estos verbos o estas palabras, estos verbos rectores con la actividad propiamente que implica la trata de personas. Y aquí vamos a desglosar un poquito el tema de qué es esa actividad y en qué consiste. Entonces, cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de esos verbos rectores que vieron en la diapositiva anterior, vinculados a acciones. Entonces, se promueve la captación, se promueve el traslado, se promueve el transporte, se facilita el alojamiento, se facilita, favorece el ocultamiento, se retiene a una persona, se promueve la entrega de una persona o se promueve el recibir a una persona. Entonces, cada una de estas acciones están vinculadas con estos 4 verbos rectores que vimos anteriormente. Además de la acción, tenemos que debe existir un medio. Esto es fundamental, sobre todo a la hora de analizar si estamos hablando o no de trata, y es que por lo general nos vamos a encontrar en algunos casos donde hay amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios. Y aquí están las finalidades, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12. Son 13, porque yo aquí el matrimonio servilo forzado está por separado, el aborto, uno de los fines es embarazo forzado y otro fin aparte es aborto forzado. De estos, la explotación sexual es la que ya ustedes vieron que de acuerdo a la estadística, la que más se denuncia, la que más se investiga, es la que más se detecta, lo que no excluye que existan otras formas, pero eventualmente podría ser que no haya como esa claridad en las instancias que están en la línea de primera respuesta que les permita identificar que esa situación podría ser un matrimonio servil o forzado o que esa persona está realizando funciones o labores en condiciones de servidumbre. Esto es lo mismo que habíamos visto antes, las acciones: captar, alojar, ocultar, recibir, entregar, trasladar, transportar, retener o entregar ¿a qué? A personas. Me adelanté mucho. Ok. El delito de trata de personas, digamos que de acuerdo a la legislación costarricense, y no solo acá, en otros países también tiene la misma condición, se habla que es un delito que afecta a la dignidad humana. Y se materializa por el tema de la violación de derechos humanos a las que se ve expuesta la persona que es sometida a explotación. También este delito afecta o puede ir en contra de la libertad ambulatoria. Dije también puede haber casos de trata de personas donde la persona no tenga restringida su libertad, pero pueden haber otros mecanismos diferentes a la privación de libertad mediante el cual se puede obligar a una persona a mantenerse en condiciones de explotación. Y dice que la libertad ambulatoria dice que es esa restricción que tiene la persona para movilizarse libremente y elegir residencia, territorio en un lugar determinado. También violenta la libertad sexual, entendida esta como la elección de cada individuo. Y en el caso de personas menores de edad se habla de que el bien jurídico que se afecta no es tanto la libertad, sino la integridad sexual, entendida esta como la posibilidad que tiene o el derecho que tiene la persona menor de edad de tener un sano y adecuado desarrollo psicosexual, que evidentemente se ve afectado de manera directa cuando una persona es sometida a alguna forma de explotación sexual. También afecta la salud física y mental. Esto lo digo porque esto lamentablemente no, lamentable la situación, pero bueno, hubo una publicación de una persona que producto de la situación de trata que vivió, tiene afectaciones muy fuertes a nivel emocional y producto de eso, bueno, la investigación pretende demostrar
que producto de esa situación de explotación, esta tiene un intento de autoeliminación, que eso haría que el delito sea más grave. También violenta la autodeterminación personal, que es aquella capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la voluntad de la persona. Los mecanismos de sometimiento y de control que utilizan los tratantes son muy variados, ¿verdad? Pueden ir desde una relación, o un ofrecimiento de condiciones que para la víctima podrían ser mejores que las actuales. Incluso hay algunas víctimas que refieren que si no están con esa persona en esa condición, estarían en la calle, donde podrían tener más riesgo de alguna forma de violencia, o donde no tienen ninguna posibilidad de ser autosuficientes en cuanto a cubrir sus necesidades básicas. También la seguridad laboral, cuando el delito es trata con fines de explotación laboral. Y aquí tal vez es importante mencionar que estas personas, hay casos de personas que durante muchos años vivieron esta condición, que están fuera del sistema de seguridad social, o sea, nunca van a tener una pensión, no tenían acceso a los servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces, afecta una gama de derechos que va más allá de la libertad o de la pretensión que tenga una persona de trabajar para un X patrono o no. Y también este derecho, cuando el fin de explotación es adopción irregular, también atenta contra el derecho que tiene la persona de conocer quiénes son sus progenitores, porque muchas veces para llevar a cabo la adopción irregular se da una inscripción falsa en el registro civil, y por ende se le ocultan los datos verdaderos a la persona menor de edad, que no va a conocer quién fue, cuáles son sus orígenes, quiénes son sus progenitores, etcétera. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Supongo que sí. Bueno. No hay preguntas, no hay nada. No hay preguntas, no hay nada. Gracias, Darcy. Ahora bien, vamos a ver, hablar de trata de personas, usted no puede tocar este tema si no hace un breve repaso y contextualiza cuáles son las causas que posibilitan o que están a la base de las situaciones donde personas terminan siendo víctimas de trata de personas. Por ahí hay un estudio que se hizo de vulnerabilidades a nivel de la Universidad de la UNAM Autónoma de México, de cuáles son las condiciones que hacen, cuáles son las situaciones que posibilitan que una persona esté en una condición de mayor riesgo de ser enganchadas ante la trata. Y tenemos que las causas que facilitan la trata de personas son estructurales, porque son causas sociales, políticas, económicas, que también concurren en un contexto de vulnerabilidad. Casi siempre vulnerabilidad económica. Sobre estas bases que están presentes o que están a la base de la trata de personas, nos vamos a encontrar con el tema de la desigualdad, lamentablemente, el tema de la discriminación, concretamente tratándose de personas extranjeras, la discriminación que puedan sufrir en un país del cual no son nacionales, no solo por el hecho de no tener documentos, sino por el hecho de ser extranjeros. También se vincula con la trata de personas con estados de bienestar insuficientes, también con la erosión del Estado de Derecho y con todas las formas de violencias que se manifiestan en la sociedad. Y en cuanto a la vulnerabilidad, que es el elemento tal vez que más se detecta cuando se hacen un estudio, cuando las oficinas encargadas de hacer los estudios para acreditar a las víctimas de trata, que son PANI, Oficina de Atención, INAMO y una que otra ONG, cuando se hacen esos estudios, en esos estudios lo que se determina es que la mayor vulnerabilidad
obviamente que está vinculada con otra, pero la mayoría de veces que una persona termina siendo víctima de trata tiene que ver con una vulnerabilidad vinculada al contexto económico. ¿Por qué? Porque no tiene empleo, porque es una persona que no tiene documentos, porque tiene baja escolaridad, porque fue excluida del sistema educativo. Y entonces aquí lo que les mencionaba, el tema de la desigualdad y la discriminación, que nos lleva, en el caso de la discriminación, a la pobreza y a la exclusión, y en el caso de la desigualdad, a la marginación y a la marginalidad. Esto lo voy a dejar para el final porque es como unas diferencias entre la trata de personas y el proxenetismo, pero me parece que no es como el tema más importante en esta presentación. Y entonces vamos aquí a pensar un poco, ¿dónde están las víctimas de trata? ¿Por qué una persona tiene más posibilidades o mayores riesgos de ser víctima de trata y cómo? Estas son, digamos, las preguntas que en el ámbito penal nosotros nos preguntamos en el marco de una investigación: ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y obviamente quién, pero en este caso no vamos a entrar en el tema de los tratantes. Y para entender ese cómo, cuándo y por qué, es necesario entrar a conocer algunos términos que son para mí claves, que son conceptos claves para entender y reconocer la trata de personas. Son el consentimiento, la explotación, el sometimiento y la vulnerabilidad. La ley 9095 en el artículo 7, inciso K, nos da una definición de qué es explotación. Esta definición, alguien podría decir que es como muy amplia, pero la razón por la que no se da una definición con mayores detalles es porque en esta, digamos, en esta olla que llamamos trata de personas, tenemos que meter muchas cosas. Entonces, si empezamos con definiciones muy puntuales, podrían ser una camisa de fuerza o un cajón que no permita a los operadores del sistema trabajar, investigar y atender bien los casos de trata de personas. Entonces dice que la explotación es cuando se obtiene un beneficio económico o de otro tipo, en este caso para el explotador o para terceras personas, mediante la participación. Y vea que aquí habla de participación, pero de seguido dice o el sometimiento, que está marcado con negrita, porque esta palabra es clave en el delito de trata de personas. Hablar de trata de personas es hablar de someter, en este caso a una o más personas por la fuerza o engaño a cualquier tipo de acto o estado que lesione o anule sus derechos humanos fundamentales tutelados en instrumentos nacionales e internacionales. La ley 9095, en este caso, no nos da una definición de qué es sometimiento, entonces tenemos que irnos a la definición que da la RAE, pero nos vamos a encontrar que el significado de sometimiento está vinculado a aquella condición en la que una persona no es obligada por medio de las armas o es sometida por una autoridad a través de su autoridad o de su voluntad utilizando algún medio, ya en este caso podrían ser armas u otro. Y además dice que significa hacer que una persona reciba, soporte una acción determinada. Pero a mí lo más que me interesa saber es que el término sometimiento se entiende como sinónimo de dependencia o subordinación. Entonces, en el contexto de la trata de personas, si hablamos de que aquella persona estaba sometida, o sea, estaba en una condición de dependencia o subordinación, hay que empezar a analizar cuando algunas personas relatan, sobre todo en el ámbito penal o en otros ámbitos de atención y prevención, que la situación de explotación a la que estaba sometida, ella la había aceptado. Pero cuando usted analiza las condiciones, nos vamos a dar cuenta de que estábamos ante una situación de sometimiento, dada la dependencia y de subordinación que existía entre víctima y victimario, víctima de trata de personas versus tratante. El otro término, que es lo que ya de alguna manera mencioné, tiene que ver con el consentimiento. Y vieras que el consentimiento es como el eje central en la trata de personas, porque a partir de la lectura que haga el operador, ya sea en el ámbito de prevención, de atención o de represión,
de cómo entendemos el consentimiento en las víctimas de trata de personas, podríamos determinar o no si estamos ante una situación de trata, o podríamos incluso, si no entendemos bien cuáles son las implicaciones o cuál es el alcance del consentimiento, cuál es la validez del consentimiento, podríamos sencillamente una situación que es trata de personas darle una connotación de voluntariedad y por ende no hacer ninguna investigación y no entender esa situación como que estamos ante una de las formas de explotación que establece el artículo 172 del Código Penal costarricense. Dice que eso sí, en el protocolo para prevenir, sancionar y erradicar y sancionar la trata de personas, artículo 3, sí nos da una definición de qué es consentimiento y dice que, y por eso yo hago tanto énfasis, dice que el consentimiento que da la víctima de trata de personas a las formas de explotación que se indican en el inciso A, ya nosotros vimos empezando la definición de trata de personas en el artículo 3 del protocolo contra la trata, conocido como protocolo de Palermo, dice que no se tendrá en cuenta cuando se hayan recurrido a los modos de ejecución. ¿Y por qué dice esto? Porque evidentemente si una persona fue engañada, si hay una situación de vulnerabilidad, si la persona fue amenazada, si hay coacción, si hay violencia física, si hay engaño, si hay fraude, evidentemente, aunque la persona diga que estuvo de acuerdo y que consintió, ese consentimiento no es válido. Está viciado en la medida en la que hay circunstancias que cambiaron o que están dándole una naturaleza que hace que el mismo sea inválido, o sea, que no tenga ninguna validez. Entonces, y aquí, una excepción que también está en nuestro artículo 172, que dice que cuando la captación, el transporte, el traslado, acogida o recepción sea de una persona menor de edad, no interesa que esta persona menor de edad no haya sido víctima de alguna amenaza, de que haya sido engañada. Basta con que se dé la explotación y que se dé alguna de estas acciones, promover la captación, el traslado, la acogida o la recepción. Esto lo que implica es que no importa que la persona no haya sido amenazada, como en la mayoría de casos, no importa que no hubiera fraude, que no hubiera engaño, que no hubiera un aprovechamiento, que no hubiera violencia o amenaza. Aún en esas circunstancias, el delito de trata de personas se configura por ser la víctima una persona menor de edad. Esto en atención a las consideraciones que a nivel de la normativa nacional e internacional se tiene con respecto al consentimiento de la persona menor de edad, que ya se ha dicho, y en el caso nuestro, Costa Rica, el legislador ha sido claro en señalar que no tiene ninguna validez tratándose sobre todo de delitos sexuales. Aquí siempre en el tema del consentimiento, entonces, a partir de ese análisis que se hace de en qué condiciones se brindó el consentimiento, si hubo alguna circunstancia que devinieran que el mismo es inválido, lo que se dice, y esto se toma de una nota orientativa que realizó la UNOC, UNODC, que es una agencia de Naciones Unidas encargada de temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, dice que la defensa, en este caso estamos hablando de la defensa técnica del defensor, la persona que está representando, defendiendo a la persona imputada, no puede alegar o interpretar que la víctima prestó el consentimiento precisamente porque ese consentimiento no es válido. Entonces, lo que dice acá es que ese consentimiento que prestó carece de valor. Significa también, por ejemplo, el hecho de que una persona sea consciente de que aquí hacen una aclaración con un ejemplo de que la persona sea, y esto ocurre mucho, de que la persona sabe que va a trabajar, abro y cierro comillas, en la industria del sexo o prostitución. La víctima llega y dice, a mí me dijeron que en ese lugar estaban contratando y que el trabajo era para mantener relaciones sexuales con clientes a cambio de una suma de dinero. En este caso, la víctima está muy clara. Lo que pasa es que cuando la víctima ya está en las condiciones donde se está ejecutando, donde se está materializando la explotación, las condiciones cambian. Entonces la víctima aceptó trabajar de lunes a viernes y ya cuando está con el tratante le dice de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Le dice que no, que el horario son todos los días
y que tiene que llegar a las 5 de la mañana y se puede ir hasta que sea atendido el último cliente. Le dice que tiene que atender a todos los clientes que se presentan indistintamente de las condiciones en las que el cliente quiera el servicio. Les ponen multas si no llegan, si no se presentan un día a trabajar, les ponen una multa, si salen antes les ponen una multa, bajo amenaza de que si no cumplen con esos horarios, pues van a perder el trabajo. Y en algunas ocasiones incluso el tratante no solo le pone multas y esa serie de condiciones que no estaban incluidas dentro del contrato inicial, por decirlo de alguna manera, sino que parte de las condiciones a las que las tiene obligadas es que deben aceptar tener relaciones sexuales con él cuando éste así lo quiera. Y la sanción para la que no acepte ese requisito, por decirlo así, es ser despedida. Recuerdo una denuncia que atendimos acá donde la víctima cuenta eso y dice, y fulanita de tal que no había aceptado, la despidió y se quedó sin trabajo. ¿Ustedes creen que esa persona está trabajando en condiciones donde el consentimiento que dio de manera inicial tenga la misma connotación y sea válido viendo las circunstancias y las modificaciones que se dieron en el mismo? Mi respuesta es definitivamente no, y hay elementos que vienen a hacer que ese consentimiento esté viciado. Bueno, el caso de que la persona sea engañada, por supuesto, es otro supuesto cuando a la persona le ofrecen unas condiciones y de repente cuando llega al lugar, el trabajo que debe realizar no es el mismo para el que fue contratado y básicamente el trabajo es mantener o atender a clientes a cambio de una suma de dinero. Y dice por aquí, hay un enunciado que dice que el consentimiento pleno, o sea, cuando hablamos de consentimiento pleno, hablamos de consentimiento válido. Solo es posible jurídicamente reconocido cuando se conocen todos los elementos pertinentes y una persona ejerce su libre albedrío. En el ejemplo que yo les acabo de describir, evidentemente ese consentimiento no es válido, jurídicamente no va a ser reconocido, porque además hay hechos que no son los que esta persona había conocido, sino porque hay una serie de restricciones a esa libertad de albedrío que tiene la persona. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, todavía sí. Ok. Y para un poco para redondear la idea del tema del consentimiento, que para mí es fundamental, hay dos votos de la sala de casación penal, conocida como sala tercera, que dice que la trata de personas puede configurarse esto, aun y cuando la víctima consienta a realizar los actos de prostitución. Esto tiene que ver por las condiciones en las que esta víctima está consintiendo. Si hay un vicio en el consentimiento o cuáles son las circunstancias que la obligan a aceptar realizar la actividad que el tratante a la cual la está sometiendo. Y el voto 2021 del año 2021, número 13.553, en el mismo sentido dice que en la delincuencia de la trata de personas, el consentimiento de la víctima es viciado, mucho más si se encuentra en alguna condición de vulnerabilidad y como fin se busca explotarla sexualmente. Esto, me parece que estos dos enunciados de estos votos de la sala tercera vienen a resumir un poco lo que les he venido manifestando en relación con el consentimiento, que espero yo haber sido lo suficientemente clara. Si no, podemos en algún momento conversar más. Habría que analizar las condiciones porque podría ser servidumbre sexual. Si usted se fija en el artículo 172, habla de otras formas de explotación sexual. Entonces, dentro de estas otras formas está la prostitución forzada, está lo que tiene que ver con obligar a la persona a realizar o a hacer contenido de naturaleza sexual o erótica, y en este caso el obligar a una persona a, a tener relaciones sexuales bajo la amenaza de que si no lo hace la despide, podría ser servidumbre sexual, pero también ahí concurriría hay un concurso de delitos en el cual yo no me voy a detener porque bueno, no es el tema, pero habría un concurso de delitos porque habría violación y servidumbre, ambos delitos. Violación porque realmente ella no aceptó, había una condición que viciaba el consentimiento, entonces tenemos que está dentro de la descripción de una violación,
pero también tenemos la servidumbre sexual. Ok, gracias. Porque ahí, si usted se fija, no hay el tratante, en este caso, no es que él está ofreciendo que esa persona tenga relaciones con un cliente a cambio de, y por eso la definición de explotación habla de que se obtenga un beneficio o de otra naturaleza. En este caso, el beneficio no va a ser de naturaleza económica, sino digamos, el beneficio sería la obtención o el lograr mantener relaciones bajo la fuerza con esa mujer. ¿Me expliqué bien? Bueno. El otro término que yo les decía que es fundamental tener claro y entenderlo para de alguna manera entender y reconocer la trata de personas es la vulnerabilidad y las situaciones de vulnerabilidad en la que se pueda encontrar una persona. Entonces, si nos vamos a qué se entiende por vulnerabilidad, dice que es cualquier circunstancia en la que el individuo no tiene otra alternativa que someterse. Aquí relacionen esta definición con la definición de sometimiento, ¿verdad? Que habla, dice, no tiene otra alternativa. O sea, hablamos que al existir esa dependencia o subordinación y verse obligado a aceptar esa situación, no podríamos hablar de un consentimiento válido. Y las situaciones de vulnerabilidad se refieren a aquellas situaciones sociales, culturales, económicas, políticas y personales que colocan a ciertas personas en condiciones de mayor riesgo. Yo hice un estudio en un diplomado que realicé con la UNAM de México de cuáles eran las condiciones, o por decirlo así, si se puede hablar de un perfil o de cuáles personas estaban en mayor riesgo y en qué zonas de ser víctima. Esto a partir de la casuística, ¿verdad? Y tomando algunas fuentes también del INEC y demás. Y al final, la conclusión es que el mayor riesgo, sí, de manera general, es ser mujer mayor o menor de edad, vivir en algunas zonas no tanto fuera de la gran área metropolitana, sino en barrios, digamos, abro y cierro comillas, más favorecidos, de baja escolaridad, sin empleo o en el empleo informal, y la mayoría, si son de baja escolaridad, están fuera o fueron excluidos del sistema educativo. Esos elementos hacen, digamos, que exista una mayor posibilidad de que una persona, bueno, en algunos casos la condición migratoria irregular y no tener ningún documento que le permita conseguir empleo en la economía formal. La vulnerabilidad dice, ¿cómo debemos entender la vulnerabilidad en el contexto de la trata de personas? Entonces se habla de que hay factores intrínsecos que son contextuales o ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, de un grupo, de ser enganchada ante la trata y convertirse en víctima de trata de personas. Y aquí, sin entrar en mayores detalles, recién la Fiscalía hizo un operativo en el cual se rescataron a varias mujeres nacionales de Venezuela que estaban en una situación de explotación sexual por parte de un grupo criminal vinculados con el Tren de Aragua. En este caso, hay un grupo de personas que en un contexto y ambiente determinado están en mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. Tan es así que en los últimos años, en la estadística, empiezan a aparecer cada vez más mujeres que no era hasta hace 3 años, no teníamos víctimas nacionales de Venezuela, sino que la mayor cantidad de víctimas eran costarricenses y nicaragüenses. Para este año y el año pasado, incluso me parece que podrían haber incluso hasta más víctimas nacionales de Venezuela que nicaragüenses. Y este dato me parece importante porque, bueno, la cercanía que tiene Costa Rica con Nicaragua al compartir frontera con ese flujo migratorio inverso sabemos que día a día ingresan a nuestro país gran cantidad de nacionales de Nicaragua con el fin de quedarse, y muchas de estas personas pues entran en esta condición migratoria irregular, lo que les dificulta acceder a empleos en los mercados formales. Dice que también incluye factores que implican violación de derechos humanos como pobreza, desigualdad, discriminación, lo que les mencionaba, la violencia en razón de género,
que contribuyen a crear situaciones de privación económica y condiciones sociales que limitan las acciones personales y facilitan la actividad de las personas tratantes o explotadoras. Yo en algún momento entrevisté a un varón nacional de Venezuela que fue víctima de explotación laboral. Esta persona dice que en su país de origen, la esposa, que era una maestra, ganaba $6. $6. Ese era el salario que tenía. Y en ese contexto, obviamente, de privación económica y de condiciones sociales que limitan las opciones personales, pues mucha gente opta por movilizarse hacia otros países en busca de mejores oportunidades de vida. Siempre en el tema de la vulnerabilidad, se habla de que existe por parte, y aquí sí estamos hablando de las personas tratantes, y es que existe por parte del tratante un abuso de esa situación de vulnerabilidad. El tratante conoce la vulnerabilidad, sabe que esa mujer no tiene documentos, sabe que es jefa de hogar, y en ese contexto es que la somete a explotación, o sabe que es una persona menor de edad, o que y de esta manera, ese abuso de la situación de vulnerabilidad viene a ser un elemento que también nos puede impactar directamente en anular o justificar el consentimiento. Dice que el abuso de una situación de vulnerabilidad es un medio, ¿verdad?, que sirve o que está vinculado con ese vicio en el consentimiento. También debe entenderse como referida a toda situación en la que persona interesada no tiene más opción verdadera y aceptable que someterse al abuso de que se trata. En este caso, cuando hablamos de abuso de una situación de vulnerabilidad, siempre hay que analizar, en este caso por parte de la Fiscalía o de quien atienda el caso, se debe hacer un análisis a la situación o al caso concreto, ¿verdad? No podemos estos enunciados que yo les he estado describiendo aplicarlos de manera generalizada, sino hay que ver el caso concreto y a partir de ahí determinar si estamos ante una situación de abuso, de una situación de vulnerabilidad. Y aquí nos hablan de cuál es la vinculación o la relación que existe entre esta situación de vulnerabilidad y el consentimiento. Aquí lo que ya les mencioné, la vulnerabilidad puede ser de varios tipos. Y en este caso dice que también puede ser aquella situación difícil en la que el ser humano se ve obligado a aceptar la explotación. Entonces, si hablamos de que una persona se siente o está obligada a aceptar la explotación, evidentemente la palabra obligado y consentimiento son excluyentes. No podríamos hablar de un consentimiento válido si partimos de que aquella persona se ve obligado por las circunstancias a aceptar esa situación. Y en este caso finalizamos diciendo que las personas que abusan de tal situación de vulnerabilidad violan de manera flagrante los derechos humanos y la dignidad e integridad humana de las personas, de los derechos humanos y la dignidad e integridad humana, que son derechos a los que ninguna persona puede renunciar válidamente, aunque por ahí se diga es que esa persona aceptó. Si ella aceptó, pareciera que esa aceptación va a tener una implicación directa sobre estos derechos, que bien sabemos que los derechos humanos son irrenunciables. Siempre en el tema, en esa relación entre vulnerabilidad, abuso de una situación de vulnerabilidad y consentimiento, hay un documento, Darcy, que a mí me parece que el documento explica muy bien esto. Lo que yo les traje hoy es como un extracto que es precisamente, el documento se llama así, abuso de una situación de vulnerabilidad, que permite entender muy bien cómo esa situación de vulnerabilidad, el abuso que hace la persona tratante el abuso y el conocimiento que tiene y cómo estos de alguna manera vienen a tener un impacto directo en el consentimiento. Entonces dice que la vulnerabilidad de susceptibilidad ante la trata, por ejemplo, en el hecho de que una persona sea vulnerable ante la trata por encontrarse en pobreza. A ver, el hecho de que una persona esté en pobreza no por sí mismo no significa que esta va a ser víctima de trata, pero sí la pobreza es uno de los elementos que ponen a las personas ante una situación de mayor riesgo de ser víctima de trata.
y entonces se debe analizar cómo esta vulnerabilidad fue el medio que favoreció eh, el por qué se cometan los actos de trata, y es el medio que también posibilita la trata de personas. Sí. Hay una recomendación, la número 3 del Comité de Expertas de MESECBI, que habla sobre el consentimiento. Es del año 2021 y es sobre el caso de Paola Guzmán de Ecuador. Ciertamente no es una situación de trata, es una situación de violación, de hostigamiento sexual primero y después llegó a violación. Pero me parece que habla de manera muy clara y que podría ser una lectura importante en el marco del consentimiento, que quieran de ahí adentrarse un poco en este concepto. Y también hay recursos como nosotras lo utilizamos mucho para los cursos de violencia sexual, lo de la taza de té en el consentimiento, ¿verdad? Que explica con mucha claridad y muy, de una forma muy cercana tal vez, cuando hablamos de consentimiento, de qué hablamos. Pero eso era lo que quería mencionar, como esos dos recursos que me parecen muy valiosos. Voy a ver si lo puedo colgar la lectura aquí. Sí, y yo les puedo compartir esta del abuso de una situación de vulnerabilidad. Exacto. Que es una nota orientativa de la UNOC en el tema de trata de personas. Me preguntaron si podías compartir la presentación desde el principio. Sí. Okay. Sí, yo se la paso ahora a usted, Darcy, para que la comparta. Gracias. Ok, ahora sí, ya, no sé cómo estamos en tiempo, pero bueno, no sé falta todavía 30 minutos más o menos. Sí, bueno, entonces ya voy terminando y tal vez por si alguien tiene alguna duda o para abrir un espacio a comentarios y preguntas y algunas reflexiones, ¿ok? En el tema de trata de personas. Y debemos partir de que existen obligaciones del Estado. Estas obligaciones se derivan de los instrumentos internacionales a los que hice referencia al inicio de la presentación, ¿verdad? La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Protocolo contra la Trata y los otros instrumentos, incluso regulado también a nivel nacional en las leyes que se mencionaron. Y digamos, partiendo de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1.1 dice que se hace un claro llamado donde se exige el respeto y la protección de los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado, o sea, en la Convención. Y en tal sentido le dice a los estados que están obligados a prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos reconocidos en esta Convención. Y ya vimos que el delito de trata es un delito que vulnera derechos humanos. Entonces, en resumen, el Estado costarricense, a partir del marco y los convenios que ha ratificado y los compromisos que asumió ante la comunidad internacional, tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar, aplicándolo al tema de esta tarde, la trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas, tenemos que partir de varios enfoques. En realidad hay más, pero yo me centré en estos tres. Un enfoque de derechos humanos, de género y diferencial. Pero además, aquí no lo puse, pero hay una interseccionalidad en la trata de personas, y en este delito usted verá que se cruzan otras. No estamos hablando solo de mujer, sino que estamos hablando de mujer migrante, de persona menor de edad. O sea, hay una serie de factores que convergen, que se cruzan cuando hablamos de trata de personas. Y a partir de acá, de este deber de investigar que tiene el Estado, en este caso costarricense, y que se materializa a través de la actuación que debe realizar el Ministerio Público, algunos puntos así, hay más, pero los más importantes, bueno, la investigación de este delito debe ser de oficio y de manera inmediata. Debe partir del principio creer a la víctima, ¿verdad? Evidentemente, creer a la víctima no significa que si la prueba no me da, yo voy a acusar porque le creo a la víctima. Al final, se parte de ese principio de creer a la víctima y a partir de ahí se recogen los elementos y se realizan las diligencias de investigación que nos permitan verificar o descartar lo que la víctima está diciendo. Pero si la persona que investiga
parte del hecho de que no le crea a la víctima, esa investigación ya tiene un sesgo, ¿verdad? Obviamente, en este delito particularmente, la investigación se debe hacer respetando de manera puntual la dignidad de las personas, de la dignidad humana, considerando lo que violenta, cuál es el bien jurídico tutelado en este delito que tiene que ver con la dignidad de las personas. Es importante que la investigación en la investigación se profundice en cuáles son las circunstancias relacionadas con la explotación, porque el contexto de explotación casi siempre usted tiene que abrirlo un poco más a todo ese contexto social, familiar y demás que hacen que esa persona sea víctima y sea sometida a explotación. Por ahí hay una lectura también, a mí me parece muy interesante, de una antropóloga mexicana que dice, bueno, ¿desde dónde se construye el concepto de víctima de trata de personas? Entonces resulta que muchas veces ese concepto de víctima que nosotros tenemos de trata de personas es un concepto que se construye desde la institucionalidad. ¿Y cómo podemos vincular ese concepto? Y cómo más bien ese concepto construido desde la institucionalidad muchas veces no pega con lo que la víctima realmente es y cómo se construyó esa víctima, o sea, cuál es la historia de vida que hizo que esa persona terminara siendo víctima de explotación. Es imprescindible que en el contexto de las investigaciones haya una coordinación y articulación interinstitucional. Así lo demanda la ley 9095 y además así lo establece propiamente el artículo 19 a 26 de la ley, de esta ley, donde establece cuáles son las acciones inmediatas a nivel de coordinación y articulación que se deben tomar cuando se tiene a una posible víctima de trata de personas. La participación de las víctimas es voluntaria, pero en la medida de lo posible la víctima tiene derecho a participar en la investigación. Y además, aquí tenemos que agregar que la ley 9095 tiene un principio que se llama principio de confidencialidad. Y es que en los artículos 26, 27, 28 y 37, 26, 28 y 37 de esta ley se establece la privacidad de los datos de información de las personas víctimas de trata, que no se pueden divulgar ni compartir con terceras personas, ya sea en el ámbito de una causa penal o en el ámbito administrativo. Y hay sanciones para quienes no cumplan con ese mandato. Y yo no puedo terminar esta presentación sin hablarles un poco de los principios que están vinculados a la debida diligencia, que tiene que ver con lo que les dije antes, que se derivan de esa obligación que tiene el Estado de investigar, de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, la debida diligencia dice que la investigación debe ser de oficio, que debe haber inmediatez, o sea, que debe ser oportuna. Aquí, y estos principios se aplican no solo en la fase de investigación, sino en la fase de detección. En el año 2024, a nosotros nos ingresó una denuncia que la puso una ONG, la verdad es que no estoy segura, pero bueno, lo cierto es que esa denuncia, los hechos databan del año 2018. Y entonces, en ese caso, por más que yo puedo hacer la investigación de oficio y puedo hacerla de inmediato, pero el tema de la oportunidad ya no es tan simple porque fueron hechos que pasaron. Estamos investigando, es una investigación post hechos, no cuando se está materializando, o es una investigación de una trata que está en proceso. Entonces, esto tiene implicaciones negativas para la investigación y para las víctimas, porque la fiscalía no tiene mayores herramientas o fuentes de información a las cuales recurrir para investigar, porque los hechos ocurrieron hace mucho tiempo y la actividad como tal ya no se está dando. Incluso a veces las personas ya ni siquiera están en el país. Entonces, el no cumplir con la denuncia inmediata tiene implicaciones negativas en el tema de la inmediatez y en la investigación de juicio, y de alguna manera se traduce en cerrar esa puerta de acceso a la justicia a las personas víctimas de trata. Dice que la investigación debe haber independencia e imparcialidad. Habla también de este principio de exclusividad,
que este principio lo que implica es que la policía y la fiscalía, cuando hacen investigaciones por trata de personas, deben agotar todas las fuentes. Aún en este ejemplo que les daba de hechos que ocurrieron en el 2018, aún así la fiscalía tendrá que ver a qué fuentes de información y cuáles son las diligencias que puede realizar a efectos de hacer llegar al proceso evidencia corroborativa o elementos de prueba del delito de trata de personas. Y por supuesto, también dentro de la vida de diligencia está el principio de participación de las víctimas y de familiares. Ahí se escucha un... Sí, dame un segundo que no lo ubico ya. Dame un segundo. Listo, ya ahora sí. Y entonces, para cerrar, después de haberles dicho las obligaciones que tiene el Estado y el principio de actuar con la debida diligencia, en este cuadro se habla, está resumido cuál es el tema relacionado con la obligación de denunciar. La denuncia en el caso del delito de trata es obligatoria. Y aquí tenemos como primer instrumento jurídico que nos hace referencia a esa obligatoriedad del artículo 281 del Código Procesal Penal, que dice que estos delitos son perseguibles de oficio y que los funcionarios y empleados, en este caso nosotros que conocemos este delito, debemos investigar de oficio. En el Código de la Niñez y la Adolescencia hay varios artículos que hablan de la denuncia obligatoria, el 49, el 104, el 134, incluso el 138 de este cuerpo legal dice cuál es la sanción a la que se ve expuesta una persona funcionaria que teniendo conocimiento de una sospecha razonable de maltrato o abuso hacia una persona menor de edad, no presenta la denuncia. Incluso el artículo 134 va un poco más allá y les dice que la denuncia, cuando hablamos de sospecha razonable, tiene que ver con que lo único que debe constatar son indicios de maltrato o abuso en perjuicio de personas menores de edad y que la denuncia se debe presentar de manera inmediata. La ley 9095 también en el artículo 36 nos establece que el Estado debe procurar que las víctimas de trata denuncien, ¿verdad? Y se deben proteger sus derechos y que la protección y garantía de derechos no depende de que la víctima denuncie. El Estado aquí dice la obligación de denunciar recae en los empleados, en las personas funcionarias públicas. La víctima tiene derecho a no denunciar si así lo manifiesta y esto no condiciona el acceso a los servicios de acuerdo a lo que establece la ley 9095. Y por último, el artículo 71 de la ley 9095 cierra diciendo que las personas funcionarias públicas y en particular quienes forman parte de la CONAD están obligados a denunciar ante el Ministerio Público u órganos especializados cualquier situación de trata de personas o tráfico ilícito, cualquier situación que constituya sospecha razonable de trata o tráfico de personas. Y un poco, ya esto era un poco para reflexionar lo que les decía, el contexto, realidad, las obligaciones del Estado y la violación de derechos humanos que está implícita en el delito de trata de personas. ¿Dónde denunciar? Aquí está el correo de la Fiscalía, está el teléfono, la línea 800 8000 del OIJ, y también el OIJ tiene un número de WhatsApp a través del cual se pueden presentar denuncias y también se podría hacer a este correo de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, pero además también recientemente todavía no ha entrado en funcionamiento, pero esperamos que eso en un plazo máximo de 2 o 3 o de 1 o 2 meses ya esté en funcionamiento. En la actualidad ya se cuenta con un código específico para el delito de trata de personas para cuando se llama al 911 y la denuncia que se va a presentar es trata de personas, se le va a asignar un código distinto al que tiene ahora, porque ahora se ingresa al sistema con el código de delitos sexuales. Entonces, digamos, el trámite y la ruta que siguen las denuncias que ingresan al sistema de emergencias 911 se pierde porque se confunde en esa gran cantidad de denuncias o reportes que se hacen por delitos sexuales y en ocasiones la respuesta que dan las autoridades de fuerza pública
atendiendo los casos de trata como violencias en proceso, no es digamos, lo más adecuado, en la medida que el delito de trata de personas, por lo general, no es una violencia en proceso y más bien requiere de toda una estrategia de investigación que la estaría realizando la Fiscalía en asocio con la policía, de la policía, Migración. no, ya sea con el OIJ o con la Policía Profesional de Migración. Nosotros investigamos trata con OIJ y con la Policía Profesional de Migración, porque por ley la Policía Profesional de Migración está legitimada para investigar trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Muchas gracias. Eso era lo que yo preparé para esta tarde. Sí, Espero que haya sido de, de provecho y que sea de utilidad, y pues como todavía tenemos algún tiempo, podría abrir un espacio para preguntas o comentarios. sí. Muchísimas gracias, Eu. Como siempre, dispuesta a apoyar en estos espacios y en muchos otros. Así es que, de verdad, gracias por su tiempo. Sabemos que tiene muchas cosas, pero bueno, estuvo aquí y eso es lo importante. Nela, la compañera del departamento, está de vacaciones, pero está infiltrada, ella es así, y hace una pregunta que dice, me gustaría se refiere al tiempo de resolución del proceso penal. En promedio, ¿cuánto dura un proceso y qué porcentaje de confirmación de casos se hacen en estas denuncias? Bueno, el promedio es muy relativo y va a depender, bueno, de cuántas víctimas, de cuántas personas imputadas, de en qué momento ocurren los hechos, de si hay persona detenida, pero digamos, si es con persona detenida, el proceso de resolución es bastante más rápido, ¿verdad? Porque hay una medida cautelar y se debe ajustar a los plazos de prisión preventiva. Entonces, en esos casos podríamos hablar de menos de año y medio. Pero además, tal vez agregar a esto que cuando el Ministerio Público emite acto conclusivo formulando acusación, el expediente pasa al Tribunal Penal, al Juzgado Penal y al Tribunal Penal, y ahí muchas veces nosotros tenemos asuntos que acusamos hace más de un año que estamos esperando que nos señalen audiencia o juicio. De hecho, tenemos señalamiento para juicio en el 2026, en el 2027. Obviamente eso tiene implicaciones negativas para las víctimas de trata. Y en cuanto al porcentaje de si se acogen o no las acusaciones, le puedo decir que en más de un 90% las acusaciones que hace la Fiscalía terminan con sentencia condenatoria. Cuando no nos dan la razón, recurrimos ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y el expediente lo devuelven para que se realice de nuevo un juicio. Y en otros casos, pues pasan la fase recursiva y la sentencia queda firme. Las causas por trata, cuando no se logra la sentencia condenatoria, a veces es porque la víctima se desapareció y ya no tenemos cómo localizarla. Pero bueno, en la medida en la que se tenga la prueba, en los casos que llegan a juicio, digamos, son exitosos. Veo que Raúl Morales está levantando la mano. Sí, adelante, Raulito. ¿Cómo está, doña Eugenia? Tanto Hola, tiempo. hola. ¿Cómo va todo? Bien, aquí con mi tacita de café. Estoy haciendo la boca agua. Bueno, Eugenia, dime. consulta. Es que me quedé con una duda ahí. Estaba escuchando cuando, bueno, la Policía Profesional de Migración junto con OIJ son las encargadas prácticamente de hacer las investigaciones. Es que esa parte no me queda muy clara. A ver, cuando Fuerza Pública recibe una alerta, según nuestros protocolos, ya sea por 911, ya sea por algún vecino o porque haya entrado la incidencia a la delegación policial, siempre entra por una situación de violencia. En algunos casos, va la Fuerza Pública, hace la actuación y resulta de que no era un caso de violencia doméstica. Era un caso precisamente con fines de posiblemente de explotación sexual, trata de personas, incluso algún delito sexual. Esto por cuanto el abordaje lo hacemos nosotros y cuando se hace el informe policial, bueno, sé que trabajó muchos años con nosotros, fortaleciendo precisamente esas áreas débiles que teníamos dentro del cumplimiento de la policía administrativa, hablábamos precisamente de esa tensión, ¿verdad? Entonces, como esa parte no me quedó claro, porque a la hora que nosotros hacemos el informe y
y remitimos a la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio Público, ahí sí ya nosotros detallamos que es una situación X, que ya ahí sí lo que hace es activar el sistema, ¿es así? Es correcto. Lo que pasa, Raúl, es que esa intervención, esa actuación que hace Fuerza Pública no es una investigación en el sentido estricto, No. sino que ustedes van, verifican la situación, se dan cuenta de que no es violencia doméstica, sino que es una situación que podría ser trata, elaboran el informe y lo remiten a la Fiscalía. Y la investigación, cuando yo me refiero a la investigación, me refiero ya a esa investigación que hace vigilancia, seguimientos, incursiones, que hacemos rastreos, entrevistamos testigos, consultas a internet, a fuentes abiertas, etcétera. Esa investigación la realiza solo Policía Profesional de Migración porque la ley lo autoriza, y obviamente la Policía Judicial porque también es el otro cuerpo policial que está legitimado por mandato de ley a investigar, para investigar delitos. Ok, muchas gracias, que esa es la duda, porque al final de cuentas no podemos dejar nosotros de un lado la atención, más que muchos de estos casos van relacionados a violencia contra las mujeres cuando la policía está haciendo el abordaje. Ya hacen el proceso, la manifestación. De hecho, ustedes están obligados a atender el incidente, a documentar, a elaborar un informe y remitirlo a la Fiscalía, tal y como lo establece el protocolo para la atención de casos de trata de personas elaborado vigente para el Ministerio de Seguridad Pública. Sí, porque incluso en el cuadro de reporte mensual que compartimos nosotros con el sistema, hay algunos casos que sí la policía dentro de la intervención ha detectado algunas situaciones que le informa el Ministerio Público, ¿verdad? Exactamente, tiene que informarlo. Ok, perfecto. Esa era la obligación. Por lo que les hablaba del tema de denuncia, ¿verdad? La denuncia no es solamente ir formalmente a una fiscalía, sino la denuncia incluye reportes, informes, referencias institucionales y demás. Perfecto. Muchas gracias, Eugenia. Gracias, doña Darcy. Un gusto verla después de tanto tiempo. Aquí estamos, como siempre. Bueno. No sé, Darcy, si hay alguna pregunta, consulta o comentario. Sí, no hay más, solo aprovechando porque me parece importante que todas las personas que se unieron también tengan la posibilidad de, o sea, no van a ser expertas a pesar de las 2 horas de información que tenemos hoy, entonces pueden tener algunas dudas. Lo que quisiera ver es la posibilidad entonces, o la recomendación que haces, de escribirte directamente al correo que está ahí, o hacer la llamada al 91 o hacer ambas. Ya dijiste que el 91 tiene alguna dificultad y que pronto eso se va a arreglar, pero entonces, aunque no tengan claridad de si es un hecho o no es un hecho de trata, o, ¿verdad? Sería mejor que te escriban y vos identificás y haces lo que tenés que hacer. Exactamente, porque la norma dice que la obligación de las personas funcionarias es denunciar sus sospechas razonables de indicios. En ningún momento la ley les dice ustedes tienen que denunciar bajo la premisa o la certeza de que los hechos sean trata, son indicios, sospechas razonables. Y lo que se hace por parte de la Fiscalía es hacer el análisis del caso. Si no es trata, pues siempre se le hace una devolución explicándole si es o no es, y si no es trata y es otro delito, pues se deriva lo interno a la fiscalía que corresponda. Ok, entonces para que escriban siempre que tengan alguna duda, simplemente ustedes tienen la responsabilidad, como ya lo ha explicado Eugenia, y es muy importante que lo hagan porque no sabemos cuántos de esos casos pueden sí ser casos de trata o ser otro delito, como bien lo explicó. Están preguntando también que vamos a ver cuánto dura la acreditación de un caso. Sí, la acreditación de un caso. ¿Y cómo afecta, la debida diligencia? Bueno, es que la acreditación sería parte de esa debida diligencia, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, se habla de prevenir, investigar y sancionar. En la parte de prevención está la acreditación, porque cuando una persona es acreditada como víctima de trata, se inicia un procedimiento de atención donde se movilizan servicios institucionales y recursos eventualmente
para establecer un plan de intervención, un plan de atención para esta víctima y con esto, digamos, evitar que estas personas vuelvan a estar en esa situación de riesgo, dado el contexto de precariedad económica y las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces son la causa que hacen que una persona de estas sea más víctima, más propensa a sufrir alguna forma de explotación. La acreditación va a depender. En principio, nosotros, el ERI se reúne todos los meses y analizamos todos los casos que se presentan, donde se presentan informes de acreditación. En el momento en que les voy a decir cuál es la ruta de la fiscalía, si a mí me ingresa una denuncia donde la víctima sea menor o mayor de edad y ya se tiene definido que los hechos sí son trata, yo le remito un correo a la oficina de atención para que ellos inicien el procedimiento para presentar el informe de acreditación y cuando es menor de edad se lo remito al PANI. Por lo general, si la persona se localiza con rapidez, podría ser que al mes siguiente, que yo lo mande hoy y que ya en el mes de agosto se esté presentando la solicitud. Si la persona no se localiza con rapidez, pues eso va a tardar un poco, pero los tiempos van a depender de muchos factores y casi siempre la diligencia ya no está en manos de la fiscalía, está en manos de la oficina de atención. Nosotros incluso podríamos, ante una situación de emergencia, hacer una reunión extraordinaria para acreditar a una víctima porque no podemos esperar a la próxima reunión del mes siguiente y el caso es urgente. Entonces puede ser muy rápido. En principio el trámite me parece a mí que no debería tardar más 3 meses, pero yo realmente no podría darles un plazo. La idea es que sea con la mayor prontitud para empezar ese proceso de atención a la víctima, movilizando servicios de salud, de educación y lo que corresponda de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular. Muy bien. Bueno, dicen, muchas gracias por el espacio, realmente valiosa la información brindada. Muchas gracias, básicamente. No sé si existe alguna otra, algún otro comentario. No. En todo caso, yo le estaría, Darcy, le paso a usted la presentación y le paso ese documento de abuso de una situación de vulnerabilidad y otro que hay sobre el consentimiento para que los comparta y tal vez usted comparte los que usted mencionó del MECTEPI y estos otros recursos, la taza de té, que yo agradecería me los comparta también. Lo puse aquí en el chat. De hecho, si les parece, voy a colgar lo que usted me envíe también acá, porque no sé si, creo que la vía más rápida, hacerlo por acá o bueno, que me escriban. Ya yo le voy a pasar por correo la presentación para no dejar cosas pendientes. Ahí anoté mi correo, para que cualquier cosa, si no les llega la presentación, me escriban. Voy a colgarla, como les digo, en el chat de la reunión para que puedan bajarla, así como los documentos que comparta Eugenia. Muchas gracias de verdad a todas las personas. Espero que llenen la lista de asistencia que colgué muchas veces ahí y agradecerle a Eugenia. Sí, adelante. ¿Quién? Gracias, es Sofía, de la región central este. Sí, hola Darcy. Hola. Bueno, primero agradecerle muchísimo a doña Eugenia y segundo, Darcy, con lo que estás diciendo que vas a colgar la información. Es importante que sepas que cuando somos de otras instituciones o de otros lugares, cuando se cierra la reunión ya no tenemos acceso al chat. Nos vamos, como que nos saca inmediatamente. Entonces, para que lo tengas en cuenta, y creo que si tuvieras los correos, como los estamos llenando en la lista de asistencia, creo que es mucho más fácil. Ok, porque sí, la lista que bajé no tiene los correos, pero ciertamente está en la lista de asistencia. No, porque la que nosotros llenamos, sí llenamos la de asistencia. Bueno, la de asistencia sí, más bien, muchísimas gracias, Darcy. Sí, con mucho gusto. Darcy, gracias por la aclaración. Le pasé la presentación, los otros 2 documentos se los paso ahora más tarde o mañana en la mañana, porque no los tengo a mano. Y esta computadora algo le pasó, no está funcionando muy bien, entonces. De acuerdo. Sí, bueno, muchas gracias. De verdad, gracias a usted, de verdad.
Bueno, que la pasen bien el resto de la tarde. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Con gusto. Chao.